pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Poderoso Señor, te decimos, poderoso Señor. Solo tú eres poderoso, Señor. Solo tú eres poderoso, Señor. Poderoso. Poderoso. En majestad y reino. Poderoso. Creemos que tú eres, Señor.
eres poderoso, Señor. A pesar de esta aflicción que estamos viviendo, Señor, y esta incertidumbre, Señor, tú eres poderoso, Padre. Poderoso, Padre. Amén. Amén. Santo es Dios. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a cantar el siguiente canto. Que dice: tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Inician ustedes, ¿eh? Ustedes, conmigo, Beri. Y tú inicias al principio. ¿También? Pero entran ustedes con la intro, ¿eh? Tú les das la señal y ellos entran. Otra vez. ¿Quieren cobrar?
Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Una última vez, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Sí, Señor, eres asombroso para nosotros, Padre. Santo, santo eres, Señor. Amén, amén. Hermanos, que Dios les bendiga en este día. Vamos a orar para ver este tema relacionado a la soberanía de Dios. Dios bendito y Padre eterno, te damos las gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar en estos momentos, oh Dios, para ver este tema. Queremos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dirija. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Padre. Están nuestros corazones, nuestros pensamientos delante de ti. Gracias te damos, Padre. Gracias porque en esa misericordia tuya, tú nos permites estar en este día reunidos para que podamos escuchar este tema, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos perdonas, porque tú limpias nuestra vida de todo pecado. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Oh Dios, y tú estás con nosotros y en nuestras vidas, Señor, y es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guía a toda verdad. Gracias porque Él es el Consolador, porque Él es, Señor, oh Dios, quien nos da el poder para seguir adelante como iglesia tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Bien, el tema que el día de ahora toca como escuela dominical es la soberanía de Dios. Vivimos rodeados de manifestaciones satánicas. Está la hechicería, vemos la adivinación, el espiritismo, los horóscopos, magia, tarot, brujería, todas las fuerzas esotéricas, ¿sí? Bien, el esoterismo quiere decir cualidad de lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia o es difícil de entender. Y entre ellos vemos ahí que están todas estas manifestaciones. Y esto se da, esto es una realidad que se vive en la actualidad y a nivel mundial. Se manifiestan todas estas actividades que, como vemos aquí, que ya las señalamos y que son manifestaciones satánicas. ¿Quién controla el destino del hombre y del universo? ¿Quién lo controla? Sería una buena pregunta. Si a usted le preguntaran, ¿quién controla este destino del universo y del hombre? Nosotros tenemos que saber, que entender que es imprescindible saber la verdad. Tenemos nosotros que saber la verdad en relación a lo que Dios nos muestra en su palabra, lo que podemos ver en lo que Él es, en lo que Él hace, en lo que Él sabemos que Él es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y debemos ver, debemos entender y comprender que Dios es soberano. Y vemos que en los estudios que ya se han visto, hemos aprendido que Dios cumple sus promesas. Los estudios que hemos estado viendo, nos hemos dado cuenta que Dios ha cumplido sus promesas y las seguirá cumpliendo. Porque la Biblia nos enseña y nos dice, el cielo y la tierra pasará,
pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios se cumple. Y vemos que Dios también cumple sus promesas. Y si recordarán, vimos que sí, que siempre, que las promesas de Dios también tienen una condición para poderlas cumplir. Ese tema ya lo vimos. Y en primera a los Corintios 1:9, si vamos ahí en primera a los Corintios 1:9, vamos a ver que no, aquí en este versículo, ahí en el versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí vemos que nos está diciendo que Él es fiel, porque vemos que Él cumple sus promesas. Ahí está la fidelidad de Dios, y nos habla y nos dice este versículo que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí está, Dios ha cumplido sus promesas. Dios cumple sus promesas, y en la versión de Dios habla hoy nos dice en esta misma cita, dice que Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es el que nos ha llamado para vivir en esa unión con Jesucristo, nuestro Señor. Dios siempre cumple sus promesas. Dios podía comunicar su voluntad a los profetas porque tiene el poder de efectuar su voluntad, porque Él es soberano. Él tiene el control absoluto sobre todo. Y vemos ahí a los profetas mayores, menores, los vemos. Entre los profetas mayores está Isaías, Jeremías. Vemos ahí a Ezequiel, a Daniel, como a los menores está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esto todo ya lo conocemos como iglesia. Ya sabemos por qué son profetas mayores, por qué son profetas menores. Y vemos que y vemos en su palabra que nos hablan acerca de esas promesas que Dios ha cumplido y que Dios seguirá cumpliendo hasta la fecha, hasta la actualidad. Vemos que su palabra se cumple, y como veíamos ahí en primera los Corintios 1:9, que Él es fiel, Él promete, lo que Él ha prometido lo ha cumplido, de tal manera que Él envió a su Hijo Jesucristo, porque esto ya estaba anunciado por los profetas, de que Jesucristo iba a venir, el Mesías iba a venir, y Él vino. Hemos hablado ya en los estudios que hemos tenido en relación a su naturaleza divina, a su naturaleza humana, y ahorita estamos hablando en relación a la soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos que Él tiene dominio, autoridad y control absoluto sobre todo. Es lo que decimos cuando Dios es soberano. Y bien, pues ahí vemos la soberanía de Dios, ¿sí? Vemos la soberanía de Dios y vemos que Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas, Él las ha cumplido y las seguirá cumpliendo. Podemos ver cuando Él puso una estrella para que los magos fueran guiados. Dijimos que magos no tanto eran magos así de magia, sino eran sabios, eran hombres sabios, hombres entendidos, hombres que conocían. Y vemos que Dios mostró su soberanía y puso esa estrella para que guiara a los magos. Si recordarán, eso lo vimos ya en la infancia de Jesús. Y también vemos que Dios guió a los magos por medio de esa estrella, porque Dios es soberano. Dios es soberano, y vemos que Dios puede colocar una estrella en el cielo si así lo desea.
Él puede secar el mar, hacer brillar el sol, encubrir el sol al mediodía, porque Él es soberano sobre la naturaleza. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces nosotros hemos visto que en el tiempo del nacimiento de Cristo, Dios demostró su soberanía sobre la naturaleza, haciendo aparecer una estrella en el cielo. Porque Él tiene ese dominio, Él tiene esa autoridad y ese control absoluto sobre todo. La voluntad de Dios era que Jesús naciera en la ciudad de David, que es Belén. Así que Dios hizo que el emperador César Augusto ordenara un censo general abarcando a todas las naciones del Imperio Romano. Fue lo que hizo el emperador Augusto César. Bien, entonces vemos que Dios hizo que el emperador César Augusto ordenara ese censo. Y en eso vemos que Dios es soberano sobre las naciones. Dios es soberano sobre las naciones. Y vimos cómo al nacer Jesús, Dios demostró su soberanía sobre la naturaleza cuando hizo aparecer una estrella, sobre las naciones cuando César Augusto ordenó un censo. Y veamos un tercer ejemplo de la soberanía de Dios en la infancia de Jesús. Satanás, sin ser omnisciente, sabía que Jesús venía para vencerlo. Por lo tanto, quiso matar a Jesús mientras era niño. Si ahorita les pudiéramos hacer la pregunta, ¿qué rey fue usado como instrumento por Satanás para intentar matar a Jesús? Recuerdan que vimos fue Herodes el Grande. Y vemos ahí que no lograron dar muerte a Jesús. ¿Por qué? Cuando los soldados mataron a todos los niños en Belén, José y María, con el pequeño Jesús, ya estaban en camino ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Y por medio de un ángel, Dios había advertido a José que debía ir a Egipto. Así, la vida de Jesús fue protegida y salvada por Dios. Él tiene esa autoridad, Él tiene el control absoluto sobre todo. Dios es soberano y ni los deseos de Satanás ni sus instrumentos, como Herodes el Grande, pueden vencerlo. Vimos y podemos decir que en la infancia de Jesús, Dios demostró su soberanía sobre la naturaleza cuando hizo aparecer la estrella, las naciones, cuando Él hizo el censo, usar el censo, y sobre Satanás y sus agentes cuando salvó a Jesús de Herodes. Dios es soberano. Por eso puede proteger a los suyos para que cumplan la obra que les ha encomendado. Podemos ver las siguientes citas. Vamos a ver, usen sus Biblias ahí en sus casas y vamos a ver Hechos 27, 24, que nos dice. Usen su Biblia, por favor, ahí en Hechos 27, 24. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Sí? Hechos 27, 24. Diciendo, Pablo, ¿sí? 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y vamos a ver también Hechos 12, 7. Vamos a ver estas citas, Hechos 12, 7, ¿qué nos dice? En Hechos 12, 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
Y en Mateo 2:13 vamos a ver qué nos dice Mateo en el capítulo 2, en el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Bien, aquí en Hechos 27-24, el que salvó del naufragio para poder llegar a ministrar en Roma, ¿quién fue? ¿Sí? Vemos aquí que nos dice ahí en Hechos 27-24, que ya leímos. Vemos que fue ¿quién? Pablo. Sí. Vemos ahí a Pablo, porque Dios es soberano y Él lo pudo proteger de ese naufragio, Él lo guardó, Él lo protegió. Y vemos que porque tenía el plan para que la obra de Dios siguiera adelante, para la obra que Dios le había encomendado a Pablo, Dios ahí fue soberano y lo salvó del naufragio a Pablo. Y en Hechos 12:7 podemos ver aquí y podemos entender que fue ¿quién? Pedro. Pedro. Vemos ahí que Dios libró a Pedro de la cárcel para seguir predicando el reino y no a otros. ¿Sí? Entonces vemos aquí que ahí estaba la soberanía de Dios en ese naufragio. Vemos ahí que en la cárcel fue liberado Pedro desde ahí de la cárcel para seguir predicando. Y vemos en Mateo 2:13 que Dios fue soberano y guardó y salvó a Jesús de la espada de Herodes para que 33 años después pudiera morir por nosotros en la cruz. Entonces, vemos aquí la soberanía de Dios, ¿sí? La vemos aquí. Vemos que podemos entender y comprender que Él tiene dominio, autoridad y control absoluto sobre todo tiene Dios ese control y esa autoridad absoluta. Vemos que Dios guarda a los suyos para que cumplan su plan, para que cumpla su propósito. Vemos que al nacer Jesús, Dios demostró su soberanía. También vemos que el hombre es cambiante de acuerdo a su estado de ánimo. El hombre es cambiante. Pero vemos que Dios no cambia, que Dios permanece para siempre. Vamos a ver ahí en Malaquías 3:6 que nos dice, sí, está Malaquías, vamos a ver ahí en esta cita bíblica, en Malaquías, gloria al Señor, porque estamos viendo lo relacionado a la soberanía de Dios, ¿sí? Que Él tiene dominio, que Él tiene la autoridad, Él tiene todo el control. Malaquías 3, en el versículo 6. ¿Sí? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué? Consumidos. Dice, yo, Jehová, no cambio. Y en Hebreos 13:8, vamos a ver qué nos dice Hebreos 13:8. ¿Sí? Estamos usando, acuérdense que es un estudio, hermano. Y estamos usando nuestras Biblias para ver todo lo que está relacionado a lo que es la soberanía de Dios. ¿Sí? Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, vemos que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Vemos que podemos confiar en que su soberanía se manifiesta. Y vemos, hermanos, que
Ahí vemos esa soberanía sobre la naturaleza, sobre las naciones. Él tiene esa autoridad. Y el salmista David confía en Dios, diciendo ahí en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. El salmista David confía en Dios y dice esto. Qué bueno fuera que usted y yo pudiéramos decir en estos días de pandemia, en estos días de situaciones difíciles en cuestión económica, social, política, moral, todo lo que se está viendo en la actualidad, que usted y yo pudiéramos decirle a Dios como David podía decir, en tu mano están mis tiempos. Así como él lo expresaba en este Salmo 31:15. Aquí David, y esto quiere decir que cada momento de su vida estaba bajo el control de Dios. Cuando David le podía decir esto a Dios, que en sus manos estaban sus tiempos, le decía, está cada momento de mi vida bajo el control tuyo. Que usted y yo podamos decirle esto también al Señor en estos días que son tan difíciles, y que Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Y vemos que al decir los tiempos, la Biblia se refiere a todos los acontecimientos de nuestras vidas. La Biblia se refiere a todos los acontecimientos de nuestra vida. Vemos que es el tiempo de nacer, el momento de hacer decisiones y el tiempo de morir. Así es, desde que nacemos y en el momento también de hacer decisiones, cuando tenemos que tomar decisiones, ahí están, son tiempos. Y podemos decir, en tus manos están mis tiempos. Si usted tiene que tomar una decisión, si usted tiene que decidir, si está pasando por una situación, decídase a decirle al Señor, o decidamos a decirle al Señor, en tus manos están mis tiempos. En tus manos está esta situación, este problema por el cual estoy pasando, y estoy confiando en ti. Dice su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y por nada debemos afanarnos. ¿Por qué? Que podamos decir así, porque esos tiempos que tenemos, que son los acontecimientos en nuestras vidas y que hay que vivir, hermanos, decidámonos vivir la vida que Dios quiere, caminemos en Cristo Jesús, en su camino, no sigamos firmes, tomados de su mano. Dice, así David podía decir, y vemos que su palabra nos enseña y nos dice que Él es quien nos alienta, que nos fortalece y que está ahí con nosotros. Veíamos en una de las prédicas que se han dicho, que se han dado, que el Señor dice, aunque pases por el fuego no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti, porque Él es nuestro formador. Entonces vemos que Dios es soberano. ¿Y quién dirige estos tiempos? ¿Quién los dirige? Vemos que podemos escuchar las noticias o podemos leerlas por el periódico o podemos escucharlas por la radio y parece que todo el mundo está en confusión. Parece que todo el mundo está en confusión. Pero a pesar de las injusticias y de la tristeza, sabemos que la autoridad absoluta pertenece a nuestro Dios soberano. Así es, vemos las noticias. Ahorita algunos inclusive dicen, ya no hay
que escuchar noticias, porque eso deprime, porque eso causa estrés, porque eso causa daño, porque eso causa aflicción, el ver cómo está la situación con esta pandemia. Y esto infunde miedo. Pero usted y yo debemos de decirle al Señor, en tu mano están mis tiempos, y Él es quien dirige los tiempos en este mundo que está en confusión. Pero a pesar de todas esas injusticias, de todo eso, sabemos que la autoridad absoluta pertenece a nuestro Dios soberano. Muchas personas no creen que la autoridad absoluta sea de Dios y consultan a quienes, adivinos, o leen los horóscopos porque desean saber qué suerte van a tener o qué suerte les va a tocar. Pero tal actitud demuestra la falta de fe en Dios o la obediencia a la palabra de Dios. Vemos ahí que mucha gente, muchas personas no creen en la autoridad absoluta de Dios y consultan esto, ¿sí? Consultan precisamente a esto. ¿Pero por qué? Aún hay quienes en la iglesia y que no tienen una convicción de ser hijos de Dios, buscan la manera de saber y de conocer qué es lo que va a pasar. Aunque digan, no, pues no pasa nada. Sí pasa, si usted va hacia hacia los adivinos, hacia los horóscopos, ahí quiere decir que en usted no hay fe en Dios, o usted tiene una fe débil, o no hay una convicción, o usted no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Vemos esa actitud, porque muchos quieren saber qué les va a tocar, muchos quieren saber su suerte o la suerte que hay. No, eso a Dios no le agrada y es abominación a Él. Vemos ahí que la Biblia dice, vamos a buscar ahí en Deuteronomio 18:11, que dice, no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso es lo que dice la Biblia. No se ha hallado en ti quien haga esto, quien practique todo esto. Esto a Dios no le agrada. Dios no acepta esto y es abominación. Es algo que Él lo detesta, no lo quiere, no lo acepta. Y vemos ahí que la palabra nos enseña esto, la Biblia nos enseña esto. Entonces, vemos, y aquí sería una pregunta, ¿cuáles de los siguientes son condenados por estos versículos? ¿Sí? ¿Cuáles serían condenados por estos versículos que hemos leído, el versículo 10 y 11? Primero vemos a quiénes, a los adivinos, vemos a los agoreros, los sortílegos, los hechiceros, los encantadores, los magos y quien consulte ¿qué? Con los muertos. Así dice la Biblia, no se ha hallado en ti quien haga esto, ¿sí? Entonces vemos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, y así como David decía, en ti están ¿qué? Mis tiempos. Dios es soberano, Dios tiene el control, dominio, autoridad y control absoluto sobre todo. Vamos a orar en esta hora dándole gracias a Dios. En este estudio, pues más adelante se puede ver en relación la adivinación, se ve ya de una manera más profunda lo que es la adivinación, los que consultan a los muertos, los hechiceros, pero ahorita le vamos a dejar aquí y vamos a orar y que no se ha hallado quien consulte, ¿sí? A todo esto. Dios es soberano, ¿sí? Y Él tiene autoridad, Él tiene control absoluto, y que usted y yo le podamos decir,
En tus manos están mis tiempos. Dios, en esta hora nos acercamos a ti. Tú conoces la vida de cada uno, oh Dios, de nosotros. Oh Dios, vemos que tú eres soberano. Tú eres soberano, Señor. Tú tienes autoridad, tienes control sobre todas las cosas. Tu poder se manifiesta, tu grandeza, Señor, sobre las naciones, Señor, sobre el hombre, Padre. Oh Dios, sobre la naturaleza, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Oh Dios, vemos cómo David podía expresar y decir, en tus manos están mis tiempos. Que nosotros podamos decir también así, en tus manos están mis tiempos. Todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, algunos una situación física de enfermedad, Padre, otros económica, otros moral, otros, oh Dios, se sienten, oh Dios, con miedo, con temor. Y en el nombre de Jesús, tu palabra nos enseña y nos dice, Padre eterno, que en tus manos están nuestros tiempos, Señor. Oh Dios, tu palabra nos enseña que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Él quiere destruir, Él quiere quitar el gozo de nuestras vidas, oh Dios. Pero tú estás con nosotros, Señor, oh Dios. Oh Dios, te exaltamos, te glorificamos porque tú tienes todo en tus benditas manos, Señor. Porque en ti confiamos, en ti esperamos, porque tú eres soberano, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre eterno, que tu paz, tu gozo, tu fortaleza sea en nuestras vidas y que, oh Dios, nuestra fe, nuestra confianza esté en ti, Señor. Guárdanos, protégenos y líbranos, Señor, de caer en situaciones de este tipo, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, estamos delante de ti, Padre, porque, Señor, tú tienes todo el control, toda la autoridad. Tú gobiernas sobre toda nación, Señor, oh Dios. Oh Dios, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes el control de todo, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias porque tú nos das paz, Señor. Gracias, Señor, porque aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la crisis por la cual está pasando el mundo, Señor, tu iglesia, Señor, tu iglesia, oh Dios, está delante de ti, Padre. Oh Dios, clamándote a ti, honrándote a ti, alabándote a ti, Señor, oh Dios. Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, use nuestras vidas para hacer luz, para hablar a otros de ti, de tu evangelio, de las buenas nuevas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En ti están nuestros tiempos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu fidelidad es eterna, Señor, oh Dios. Y que nosotros seamos obedientes. Que nosotros seamos obedientes, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.